Títulos que pretenden de ser... Bueno, vamos a poner el BIM de Fresnes aquí. En Düsseldorf. Muy bien. Perfectamente. Sí, sí, estaba... Estaba. Pensamiento insurrecto, escena 1, toma 1. Silencio, un momento, toma un silencio. Lista. Acción cuando quiera. ¿Es posible vivir sin filosofía? Me preguntaba el otro día un alumno y yo le dije, la respuesta la tiene usted ahí delante. Ya, ¿cómo? No haga esa pregunta, por favor. La filosofía siempre se venga de quienes la niegan. Me parece que también esto era una historieta que contaba Hegel y a continuación decía, bueno, y la filosofía no solamente se venga de quienes la niegan, sino que la filosofía es la suprema flor de una cultura. La filosofía, en este caso, pues, pensamiento insurrecto, ¿cuándo llega? Al final de no sé cuántas películas, 10, 11, y los making of. Al estulto siempre le impresiona lo reciente. Pero al hombre inteligente habla, dialoga con los clásicos. ¿Y qué es dialogar con los clásicos? Pues es como el búho de Minerva, levanta su vuelo al atardecer. Todas estas frases de Hegel no tienen otro sentido que introducirnos en la vida del pensamiento. Filosofía no se enseña a filosofar. Lo que se enseña es el entusiasmo por algo. Y eso siempre requiere timós, coraje, ímpetu. Esto creo que es la clave del pensamiento en todas las épocas. Cierto que la gente quiere doctrina, la gente quiere conocimiento, la gente quiere saber, pero no buscan nunca, no tienen voluntad de aprender, no tienen voluntad de saber. Me parece que la filosofía sería su tarea primordial, no es otra, siempre que buscar encontrar en el fluir de la vida, en lo efímero, hacer algo eterno. Pero eso significa siempre un filósofo, un poeta, un grandioso clásico que influyó mucho en todo el pensamiento español. Horacio pues lo dijo fácilmente, todo esto es sapere aude, atrévete a saber. Necesitamos una nueva relación casi primaria para volver a pensar o repensar las relaciones entre el ser, entre lo que está ahí y el pensar. Y la filosofía siempre el límite, su gran límite es que cualquier fórmula, cualquier teoría nunca va a agotar la realidad. La realidad siempre es más rica que el concepto. Es el principio base de todo materialismo. En la antigüedad y hoy, la realidad nunca se agota en un concepto. Por eso creo que eternizar lo efímero de la vida, captar lo permanente del fluir irracional de la vida, es lo más importante. Y para citar filósofos materialistas, nunca mejor que Epicuro. Vana es la palabra del filósofo que no sirve para remediar los malos de este mundo. Si entiendo bien, Agapito, para ti lo importante es la vida del pensamiento, el pulso del pensamiento, los latidos culturales que dices. Es decir, tomarse la vida con filosofía, pero efectivamente no de cualquier manera. Cuidado con la frasecita tomarse la vida con filosofía, porque esto es complicado. Sí, uno se puede tomar la vida con filosofía cuando se dice vulgarmente, bueno, yo levanto los hombros y tal, eso es tomarse la vida con filosofía, yo paso de todo, no me quiero hacer cargo de la irracionalidad de mi propia vida personal, ni del sinsentido de la vida pública. Si tomarse la vida con filosofía significa eso, tumbarse a la Bartola, pues no quiero esa expresión, no quiero escucharla porque no vale ni para, en fin, ni como abono para una huerta, no vale, ni como abono. Entonces yo creo que es algo más. Tomarse la vida con filosofía es hacerse cargo de un destino. Es decir, alguien que estima, o si queréis, los escépticos, el ciudadano normal, sabe muy bien lo que es tomarse la vida con filosofía. No es tumbarse la Bartola, sino pararse, detenerse, ser escéptico, volver a pensar. ¿Este tío qué quiere decir? ¿Este fulano de qué va? Eso sería tomarse la vida con filosofía. Dicho de otro modo,
nunca podemos confundir el orden de lo ideal con el orden rerum, con lo existente. Bueno, esto es lo que tenemos y con estos bueyes tenemos que arar. Eso el filósofo ciudadano lo sabe. El filósofo idealista no, confunde permanentemente el orden de lo ideal, eso que ellos llaman lo contrafáctico, con el ámbito de lo real. Lo imaginario y lo fantasmal siempre lo confunden con lo real. Esto no vale. Tomarse la vida con filosofía es, en definitiva, que todo aquel que piense tiene que saber que la filosofía, como el arte, como la ciencia, como el cine, antes que cualquier otra cosa, antes que un producto, antes que un libro, antes que una película, es una forma de vida, es una forma de sentir. Y por supuesto en filosofía nunca nadie posee algo que le haya dado otro. En filosofía se posee lo que personalmente hayamos investigado y hayamos reconocido en nuestra propia conciencia. Dicho de otro modo, pensar es siempre ir a contracorriente. Pensar, saber, es transgredir ámbitos, transgredir disciplinas. Es algo transdisciplinario, transgresor. Pensar se piensa siempre a contracorriente. Y si pensamos a contracorriente, siempre pensamos de nuevo. Se dice habitualmente que el primer objetivo del pensamiento es encontrar sus propios límites. ¿Te refieres a eso? No solo, por supuesto, pero hay algo previo a reconocer los límites del pensamiento. Es como decía hace un instante, querer saber cosas. Si tú no quieres saber cosas, no hay posibilidad de filosofar. Entonces, esto me parece que es la condición sine qua non para pensar. Pensar es querer pensar. El pensamiento, en España a veces hemos tenido tradiciones y nos cuesta mucho a los españoles a veces pensar por pensar. Queremos pensar para algo concreto. Bueno, tenemos que irnos acostumbrando a pensar por pensar. El pensamiento no es heraldo de nada, aunque naturalmente el pensamiento siempre... ahí Heine nos enseñó que primero viene, pues eso, el relámpago y después viene el trueno, ¿no? Entonces el pensamiento, de algún modo, es un alma, un espíritu que generalmente va a requerir un cuerpo. Pero yo creo que el pensamiento, el querer pensar, es una cuestión complicada, difícil, porque es como el toreo, es decir, y además nos vemos a nosotros mismos y decimos, bueno, ¿y qué capacidades tengo yo para pensar? Es decir, ¿qué es eso del pensamiento? Y igual que el torero, pues está muerto de miedo ante el bicho, ante el toro, y tiene que empezar de nuevo, bueno, a manifestar con movimientos bellos toda la gindama que lleva dentro. Pues también el filósofo, el pensador, el que quiere pensar, tiene que tener esa dificultad. Vamos, si no tiene eso, pues es que no puede seguir pensando. Entonces, el ser humano tiene que transformar sus minusvalías, sus incapacidades en capacidades. Esto es los diálogos platónicos. Platón en esto es inconfundible. Claro, en el mundo que vivimos, ¿quién cree en su propia obra? Podemos pensar cuáles son los fundamentos, por así decir, de una obra literaria, de una obra artística, de una obra cinematográfica. Y ahí nos vamos a encontrar siempre, siempre, y en el mundo contemporáneo, con 5 asuntos que son capitales. ¿Quién fomenta el pensamiento? ¿Quién fomenta el arte? Y bueno, pues lo puede fomentar la familia, porque todos nacemos en una familia. También te puede destruir la vida, la propia familia. Entonces la familia da y quita. Y luego tenemos una cosa también que es muy importante en las sociedades capitalistas siempre, ¿no? Es el mercado. El mercado es el que da o quita, el que te dice usted sabe o usted deja de saber, o esto es bueno o esto es malo. Entonces el mercado es a veces muy puñetero, porque también te puede, en fin, te puede estar fomentando una historia que no vale para nada. Y también te puede dar alegría. Bueno, y luego tenemos el Estado, coño, el Estado, en el caso español, el Estado, amigos míos, el Estado te da y te quita, bueno. Ojo, existen también los mecenas, el mecenazgo. El mecenazgo ayuda al mecenazgo a pensar, pues a veces los mecenas son buenos, pero a veces son perversos. Pero hay algo que nadie nos va a quitar. Hay algo que nadie nos va a quitar, que es el individuo que está pensando, la persona. Es decir, ¿y ese qué hace? ¿Qué hace ese? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le da cualidad a ese individuo? Creer en su propio trabajo. ¿Y cómo cree en su propio trabajo? Solo hay una cualidad, no hay otra, no hemos inventado nada nuevo. Puede tener mucho talento, pero tiene que estimularse. Pero bueno, ese individuo se llama persona que se sacrifica todos los días. Se llama sacrificio personal. ¿Cuál es el sostén último de toda gran obra? ¿Cuál es el sostén último de toda vida?
intelectual, cualquier vida se puede convertir en un arte. ¿Cuál es el sostén último? El sacrificio personal. Que será, entiendo, Agapito, una condición necesaria, pero no suficiente. ¿No confías quizá demasiado en ese sacrificio, en esa perseverancia para el logro de la excelencia? Bueno, yo no... desde luego, el mundo contemporáneo esto es pensar a contracorriente. El sacrificio personal hoy no está reconocido, más bien todo lo contrario. Tenemos además, no hay ni disciplina, ¿no?, para aprender, ni memoria. Pero no nos queda otra, querido amigo Jorge, no nos queda otra. O creemos en esto, el hombre no puede vivir si no es a través de ¿qué? Pues de su mente, que es con lo que viene al mundo, ¿no? Llegamos absolutamente desarmados. ¿Qué es lo único que tenemos? Pues nuestra inteligencia. Es la mente razonadora, eso es lo único que tenemos. La mente no puede ser, la inteligencia solo es individual y nada más que individual. Nadie conoce una mente colectiva. Entonces, ese individuo no se puede someter a ningún tipo de sacrificio. A ningún tipo de sacrificio por otras opiniones. Creo que hay que defender al creador. El creador es el que mantiene sus convicciones por encima de todos aquellos que viven de él, que son los parásitos. Hay que distinguir que el creador requiere siempre independencia. El creador requiere independencia. El creador, además, ni sirve ni gobierna. Ojo. Porque a lo largo de la historia de la filosofía hay dos modelos de filósofos importantes siempre, muy importantes, que es el filósofo rey y el filósofo ciudadano. ¿Qué os voy a contar yo de lo que he pensado durante muchos años? Pues es en el filósofo ciudadano, es decir, en el que piensa por pensar. No sirve a nadie, pero tampoco quiere gobernar. Ahora bien, este es un conflicto muy antiguo, que tiene nombres y apellidos, incluso hay películas. Recordar esa película tan maravillosa, influida por uno de los grandes pensadores españoles que todos conocéis, el de la razón vital, ¿no?, de la razón en la sombra, la razón en la historia, y es ese Ortega que influyó en esa película tan maravillosa y aquel texto de Gary Cooper en El manantial, la película de Kim Vidor. Yo creo que es muy interesante porque ahí Gary Cooper lo que dice al final es una cosa muy sencilla. Esto es un conflicto tan antiguo como la propia humanidad. Es el debate entre lo individual y lo colectivo. Está muy bien eso que dices de empezar con el coraje, el timós, la voluntad de pensar. Pero una vez en marcha habrá que plantearse cuáles son los límites de esa capacidad de pensar. Sí, tú reiteras como buen filósofo que el pensamiento son 2 o 3 ideas y hay que darle y machacar. Bueno, yo creo que sí, creo que solo hay pensamiento si hay escepticismo. Ahora, claro está, el escepticismo, que eso es la primera base del pensamiento, ser escéptico de tu propio pensamiento. El escepticismo que yo voy a defender, que he defendido, que sigo defendiendo, no es un escepticismo de entrada. No es el puro ese cogito cartesiano basado en un filósofo español como Gómez Pereira, un siglo antes, que lo dice, ¿no? No es, yo dudo de todo para buscar una base fuerte del conocimiento. Creo que esa base fuerte del conocimiento en toda la historia de la filosofía pues se puede dividir en 2 formas toda la filosofía: qué es el ser y qué es el pensar, qué es el conocimiento. Entonces, bueno, el buscar una base desde la cual nosotros podemos pensar es en lo que nos ha engañado buena parte de la filosofía moderna y de la filosofía idealista, en preocuparnos del conocimiento y olvidar lo que es el ser. Entonces, aquí sí que aparece el escepticismo, tiene que aparecer. El escepticismo es un momento clave de toda reflexión, de todo pensamiento. No solo como punto de partida, que puede valer más o menos, sino como punto de llegada. Y aquí nos encontramos siempre con la tradición escéptica española, que es grandiosa, es decir, la gran tradición escéptica, pues eso, un tipo como Francisco Sánchez el Escéptico que escribe que nada sé, un tipo como Vives, filosofar. ¿Qué es filosofar? ¿Qué es pensar? El arte de conocer nuestra propia ignorancia. Creo que todo el Renacimiento español, todos los renacentistas españoles, que son sin duda alguna el fundamento del pensamiento moderno, el fundamento de lo que va a ser luego el idealismo, la modernidad, introduce el escepticismo. No hay posibilidad de criticismo kantiano, criticismo idealista, escepticismo kantiano, sin el pensamiento español. Sin ese gran pensamiento español que muchas veces se escribe en latín, otras veces en lenguas romances, en el propio castellano nuestro, etc. Todos esos autores, Pedro de Valencia, Gómez Pereira, Fos Morcillo, ¿qué introducen estos individuos? Bueno, por supuesto, esto sigue en el siglo XVII, en el siglo XVIII, o sea, un autor como, pues, que os voy a contar de Feijóo.
Feijóo que incluso inventa la palabra ensayo. Ensayo, no es Montaigne. No, el ensayo es... ¿Qué decía Feijóo en el teatro crítico? Pues una obra magnífica. Todo lo que no se trataba en las universidades, todo lo que no se trataba en las academias de la época, todo lo que no era pensamiento correcto en esa época, él lo repiensa. Y eso es el ensayo. Son pensadores todos ellos insurrectos. Creo que esta tradición llega hasta hoy, hasta nuestra época, y podemos seguir citando y citando y citando autores. ¿Qué queréis que os diga? Hay un autor que siempre alguien me dice, oiga, ¿y dónde introduce usted por ejemplo, a Gracián, por ejemplo, ¿no? amigo? Pero te estoy diciendo porque son autores que han, digamos, dialogado también con otras tradiciones desde el siglo XVI. ¿Cómo integras tú, por ejemplo, a Gracián, que citas ahora, ¿no? Bueno, Gracián es uno de los grandes. Es uno de los grandes, no en su época, en la nuestra, pues yo creo que uno va a un aeropuerto y entra allí y lo primero que se encuentra es los libros en una librería de un aeropuerto cualquiera del mundo. Entonces se encuentra allí El arte de la guerra del hombre de Sun Tzu, y al lado que se encuentra pues, el oráculo manual o el criticón de Gracián. Gracián es el autor más leído, sigue siendo el más leído en los últimos años en Estados Unidos. Gracián es comparable, pues en fin, con Cervantes y con la Celestina, sin duda alguna. Gracián es uno de los grandes por varias historias. La primera de ellas es quizá el hombre que nos ha enseñado que dentro de las monstruosidades de la vida humana, el estar en el engaño al nacer y en el desengaño al morir, a la entrada el engaño y a la salida el desengaño. Pero también se ríe de eso. También se ríe incluso de esa propuesta en el Criticón. Se ríe el propio Gracián de este asunto. ¿Por qué se ríe? Porque Gracián yo creo que nos ha aportado a la historia de la filosofía europea, no solamente a la española, a la europea, a la mundial. Es decir, hay dos grandes pensadores que no se pueden entender sin este hombre, pues el propio Schopenhauer, el propio Nietzsche. Bueno, Schopenhauer era traductor de Gracián, pero ¿qué nos introducen estos autores? ¿Qué recogen de Gracián? Pues van a recoger el humor, la ironía. Van a buscar a través de Gracián lo que ha sido el humor en el mundo antiguo. Aristófanes, que se ríe de Sócrates, Sócrates que contesta, el humor, la risa. Es decir, creo que los tres planos, las tres maravillas que Gracián nos ha legado y que podemos seguir funcionando con él, es tres fórmulas sencillitas. No son fórmulas para agotar lo real, pero es el ingenio. El ingenio de Gracián es un ingenio fecundo y un juicio profundo, y la ironía, el cachondeíto, y nos aporta un gusto relevantemente jocundo, dice él. Son las tres grandes aportaciones, reconocidas incluso por él, ¿no? Ese gusto relevantemente jocundo recuerda directamente al gay saber o la gaya ciencia de Nietzsche. ¿Qué relación encuentras entre humor y filosofía, entonces? Bueno, de entrada los dos son sintéticos, son dos expresiones sintéticas de la realidad. Nadie puede contar un chiste que dure 4 horas, se aburre, ¿no? 1 hora, es una bobada, ¿no? Es igual que el que crea un concepto, y dice, mire usted, pues voy a buscar ahora ejemplos para contarle el concepto. Y dice, bueno, pues mire usted, con que busque un ejemplito, y además ese ejemplito siempre va a arruinar el concepto, porque el concepto pretende ser universal, pretende abarcar todo, ¿no? Es decir, una filosofía, cuando yo hablo de la filosofía española con respecto a la filosofía alemana, no, yo quiero abarcar a la filosofía alemana en la filosofía española, y lo mismo quieren hacer los alemanes. Es decir, en el debate de culturas universales esto es un elemento central, por eso el multiculturalismo no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, el multiculturalismo, ¿qué es eso del multiculturalismo? ¿Todas las culturas son iguales? ¿Las culturas son como las piedras? No, una cultura pretende abarcar a otra, integrar a otra. Entonces, en ese sentido, me parece que también el humor, la filosofía, tienen mucho que ver. ¿Por qué tienen que ver? Pues el humor español no es como el humor británico, aunque los dos son humores, los dos son ironías, pero son dos formas distintas de hacer humor. Es decir, tanto en filosofía el genus dicendi como en el humor son muy importantes, como se diga. Esto es clave, esto es capital. Entonces, ¿qué es el otro punto que tienen en contacto el humor y la filosofía? Aquí yo creo que el segundo punto de contacto, aparte de ser expresiones sintéticas de la realidad, siempre desnudan al poder.
El humor, si es humor, si es ironía, desnuda al poder, lo deja en pelota picada. Entonces ahí aparece que sin alegría no hay saber. O como dice un amigo nuestro, ¿no?, que se dedica también al cine, pues el saber sería rigor mortis. Te viene aquí un tipo aquí y te cuenta un concepto, un silogismo y tal, o la crítica de la razón pura, y nos explica ahora, ¿y qué es el espacio? Pues una forma pura a priori de la sensibilidad externa. Muy bien, ¿y qué más? Y el tiempo, bueno, y sigue explicando esto y dice, pero hombre, hay un rigor mortis, échale usted un poquito de alegría a este asunto. Es decir, la trivialidad humorística, el filósofo la usa siempre para volar sobre las amarguras de la melancolía. Esto es lo que nos aporta el humor y lo que muchas veces nos aporta la filosofía. La filosofía muchas veces tiene que soportar a lo que tenemos enfrente. Decía un pensador alemán, a veces muy nihilista, muy querido por mí, Teodoro Wiesengrun Adorno. Se llamaba Adorno porque era de origen judío y su familia era gaditana, mucha gente no lo sabe. Pues Adorno decía, la filosofía se parece mucho a la labor de los payasos, que tienen que hacer reír, pero saben lo jodido y lo difícil que es hacer reír, ¿no? Eso es el asunto. Por eso el humor bueno, la filosofía buena, bueno, pues la filosofía mala es la filosofía de los halagadores, los filósofos reyes, los filósofos que le cuentan al poderoso lo que tiene que hacer, ¿no? El humorista también, bobo, pues todo eso que vemos hoy en las televisiones españolas y en todas las televisiones, pues es una cosa para halagar a los poderosos. Y veis que los que hacen humor halagan a los poderosos. Es decir, yo creo que los cobardes, los filósofos reyes y los tontos profesionales, halagadores profesionales, pues que le vayan dando. Pero nosotros hagamos humor, genuino humor, ironía. Eso es como lo veo. Pero ¿cómo hacemos ese humor filosóficamente, Agapito? Yo, perdón, me estaba acordando de cómo combatías el concepto de multiculturalismo con Habermas, diciendo, míreme usted a la cara. Ah, bueno, muy interesante. Sí, es que cuando salió el concepto ese de multiculturalismo, se puso hace ya años, más de 20 años, ¿no? Es decir, de un tipo que fue excelente, un excelente filósofo, Taylor, y que además era un filósofo canadiense que se presentaba a las elecciones por el Partido Comunista, nunca salía de su país, que yo le decía, esto del multiculturalismo no lo entiendo, pero en el ámbito de las grandes culturas ese concepto no es, hablamos de cultura. Una cultura es universal, tiende a universalizar, a absorber, a integrar a las otras, no a cerrarlas. En este sentido, pues nosotros hemos sido maestros de este asunto, es decir, cuando la reina Isabel la Católica se muere, deja un testamento y le deja al muchacho, a Fernando, le dice, oye, mira, a su marido, esto es lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Integrar, integrar, integrar. Vamos a América. ¿Y qué hacemos en América? Pues en América lo único que hacemos es una cosa muy sencilla. Creamos 3 cosas. La primera y principal, el mestizaje biológico, ¿no?, que es un mestizaje importante. Y dio una célula. Las instrucciones que le dio a Nicolás Obando, la reina Isabel la Católica, le dijo muy clarito, oye, mira, cásense indígenas con españoles en general, ¿no? Y que no se pierda nada, que no se destruya nada, que no se destruyan ni siquiera las lenguas, ¿eh? Pero hombre, es que aquí hablan muchos dialectos, no hay nada escrito. Aprenderles esas lenguas y hacerles incluso su gramática, su alfabeto y escribirlo. Y en tercer lugar, hizo algo que es maravilloso, que muy pocas civilizaciones lo han hecho, en mi opinión. Muy pocas, si comparamos con los británicos, pues casi nada. Es ciudades, 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 ciudades. España, los españoles creamos ciudades, ciudades. Ciudades significa civilización, ciudadanía. Nunca en 60 años no se han inventado, no se han creado más ciudades que las que hizo España. Ya Castilla, luego ya España. Castilla siempre se disuelve, crea España y se disuelve en ella, qué grandeza. Pero bueno, eso sí que interesa resaltar, en mi opinión, es fundamental tomarse, por eso las historias que nos hacen ahora, que nos cuentan, tomárselas con un poquito de ironía, con un poquito de humor. Algunos conceptos, pues hay que decirle cómo se combate. Pues Lucano en el siglo II, uno de los grandes novelistas, pues decía, el humor hay que tomárselo muy en serio. Y además hay que tomárselo muy en serio porque es la vía de combate contra el tonto, contra el estúpido, ¿no? Es decir, porque, claro, el peor tonto es el que se cree sus propias mentiras. ¿Y cómo combatimos a ese individuo? Pues yo creo que no hay nada más que ironía.
Y la ironía ya estaba en ese personaje maravilloso que nadie sabe muy bien quién lo creó, incluso si era personaje masculino, podría ser una señora, que es Sócrates, ¿no? Es decir, con ironía. Pues a Sócrates le preguntaban, si un tonto le preguntaba, los diálogos de Platón pues están muy claros, y si le preguntaba algo de modo muy serio, pues Sócrates contestaba con risa, con ironía, con un poquito de sarcasmo, con un poquito de cachondeo. Y si el tonto hacía una risa, pues le contestaba, pues ya lo sabéis cómo le contestaba, muy serio. Pues esa es una manera de combatir al tonto. Pero en fin, de todos modos, digo esto porque es que entre el humor en el pensamiento, lo que entra es, en definitiva, la alegría. Y este hombre, decía Schopenhauer, el traductor de Gracián, pues debemos abrir todas las puertas siempre a la alegría. Cuando sea, pues que llegue, porque nunca llega a deshora. Esta es una de las líneas. Quizá hubo un pensador también judío que murió en la huida del nazismo, Walter Benjamin, pues que decía, la esperanza nos viene dada por los desesperados, ¿no? Es decir, si cuando miramos a algunos que están peor que nosotros, bueno, vamos a darnos alguna alegría, ¿no? Podría ser eso, aunque no es propiamente de la tradición estoica española. La tradición estoica española es grandiosa, convierte siempre la necesidad en virtud. Pero en todo caso, convertir la necesidad en virtud, pues a propósito del tonto, de la tontería que dice un individuo, pues quizá podríamos elevarlo a una cierta altura intelectual para discutir con él, pero creo que en esto Kant fue definitivo, cuando el bueno de Kant decía, no discutas con un imbécil porque te pueden confundir con él. La definición de Ortega es muy simpática, le dice que el tonto es vitalicio y sin poros, y entonces no hay esperanza de cambiarlo. Pero bueno, el asunto es que últimamente estamos escuchando tontos, bueno, renovados, esos que en nombre del pacifismo confunden sus píos deseos de paz pues con la realidad. ¿Qué opinión te merece este pacifismo pánfilo? Pues eso, panfilismo. Eso ya lo criticó don Juan Valera, y después los grandes filósofos, ese pacifismo, bueno, ha sido combatido. Yo recuerdo ahora el poeta más antiguo de Grecia, el grandioso Homero, pues le hacía decir a uno de sus héroes, es locura amar la guerra. Pues claro, es locura amar la guerra, pero cuidado, es más locura no reconocer que la guerra existe. Probablemente no haya sentir más compartido en la historia de la humanidad que el horror a la guerra. No sé, todo el mundo coincide en eso, pero la condena unánime de la guerra tiene otra cara, y es que la guerra existe, es un hecho. Es decir, justamente porque existe, tenemos que aprender de la guerra. Dicho de otro modo, la guerra es el mal inevitable. Un mal inevitable, y esto nos conduce directamente a reflexionar sobre ese mal inevitable. Es la más humana inhumanidad. A lo largo de la historia, algún filósofo pacifista, o sea, un filósofo de la guerra, los grandes filósofos han sido de la guerra, pues no de apología de la guerra, sino de aprender de la guerra, pues ha preguntado, ¿son las guerras necesarias para la civilización? Bueno, la pregunta no tiene ni pies ni cabeza, es absurda, es absolutamente absurda. Eso es un error, eso es pensar que la guerra solamente es un daño, un crimen o un vicio. En términos contrafácticos, en términos idealistas, pero la guerra, los grandes, desde Tucídides, la han pensado, hasta Ortega, hasta los grandes actualmente, han dicho, no, la guerra usted puede considerarla un crimen, usted puede considerarla un vicio, pero la guerra es un invento, es una institución humana y tiene seguramente un componente emancipatorio. La guerra es un enorme esfuerzo que hacen los hombres para resolver ciertos conflictos que seguramente no se pueden resolver de otra manera. Nunca ha estado bien visto un filósofo de la antigüedad, ¿no?, que es Heráclito, ¿no? La guerra, el polemos. La madre de todas las cosas. Es la madre de todas las cosas. Y luego después sí que estoy de acuerdo contigo que hay un pacifismo totalmente inviable, absurdo, ridículo, estúpido,
que es aquellos que se viene diciendo desde el principio del siglo XX, ya después de la Primera Guerra Mundial, la paz. La paz es el derecho como forma de trato entre los pueblos. El considerar que la paz es un derecho, eso no ha existido nunca. El derecho, como tal derecho, el derecho a la paz, eso es un invento, eso es un flatus voci, es decir, nunca en la teoría del derecho se ha planteado que la paz sea un derecho, nunca. Bueno, por cierto, confiar mucho en el derecho hay que tener mucho cuidado. El derecho hay que confiar como se confía en algunas cosas, en algunas otras instituciones que son muy relativas. Ya he puesto en cuestión 5 instituciones anteriormente, o 4, el Estado, el mercado, la familia, el mecenazgo. El derecho es una institución importante, regula nuestras vidas, pero claro, la juridificación, la judicialización, si queréis llamarle así, en la que estamos insertos en las sociedades contemporáneas, el pensar que todo lo puede arreglar el derecho no tiene ni pies ni cabeza, porque el derecho es indigente científicamente. ¿Cuál es la indigencia del derecho? El derecho es una doctrina, un saber siempre precario, desde el punto de vista más o menos científico de la sabiduría. Pero no me gusta... Respecto a Agapito, habla Houellebecq de la ampliación del campo de batalla a todos los terrenos de la vida humana, y últimamente parece que la batalla está llegando, yo creo, al centro de la antropología, a las relaciones entre hombres y mujeres, a la propia identidad sexual, ¿no? Hasta eso parece que está hoy en polémica, que está hoy en el campo de batalla. Bueno, ese es el campo seguramente más importante, ¿no? Sobre todo en España, en otros lugares del mundo no, pero bueno, la Asamblea Nacional Francesa no ha admitido el lenguaje inclusivo en las escuelas nacionales, o sea, en la escuela nacional, sencillamente porque estropea el lenguaje, ¿no? Tan sencillo como esto. Pero sí es cierto que, yo creo que los caballos, los jinetes del Apocalipsis, que se han convertido en algunos jinetes del Apocalipsis, lo que fueron movimientos emancipatorios. Si te refieres al feminismo, si te refieres al ecologismo, incluso ya el pacifismo lo dejaríamos, naturalmente el nacionalismo, pero me parece que estos son formas de protesta que fueron muy importantes, que sirvieron para emancipar. El movimiento feminista en los años 60, 70, pues sirvió para emancipar no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Eso se ha convertido en buena medida ya en una ideología. Entonces, claro, cuando se convierte en una ideología, ¿cómo lo combatimos? Pues, ¿cómo lo combatimos? O negándolo, o ocultándolo, o riéndonos, pero de todos modos, o sea, con mucha inteligencia, los gobiernos, etcétera. Pero nosotros solo tenemos, pues cuando veía una película, Rocío y José, de Gonzalo, o leía sobre el coto de Doña Ana, el libro de Aquilino Duque, pues claro, ahí se trata la naturaleza como es la naturaleza, como una obra real, como una obra creativa, creación. Entonces hay muchos temas de estos que, 3 grandes temas, que son temas en buena medida teológicos. ¿Por qué digo teológicos? Porque elevan la naturaleza a la realidad, pensar la naturaleza. Es como pensar el eterno femenino que decía Goethe, eso es una cosa muy seria, ¿no? Ahora, yo no admitiría, se ha llegado en esta guerra, todos estos que no quiero nombrar, ni incluso los nombres, los tipos de feminismos, o LGTBI, ni siquiera me voy a entretener en citarlos. Aquí hay cosas terribles porque se está negando el dimorfismo sexual. Se ha llegado hasta esos disparates, ¿no? Bueno, hay una noción que es importantísima, que ha surgido en Estados Unidos, una expresión que se ha pretendido presentar como teórica y que en realidad es un desvarío al principio de contradicción, que es busquemos la identidad de la inidentidad. Entonces, yo me acuerdo de una expresión de este filósofo que he citado antes, muy nihilista, ¿no? Que decía en alemán, die Identität ist das Bewusstsein nicht Identität, o la identidad es la conciencia de la no identidad. Perdonadme el rollo este en alemán. Bueno, claro, uno cuando tiene que construir su identidad tiene que pasar por eso. Pero bueno, eso puede haber sido utilizado para unos supuestos teóricos que se ha convertido en ideología, que vamos a construir la identidad de la inidentidad. Bueno, esto es una cosa, es decir, rompe el principio
de identidad o el principio de contradicción. Por ello yo creo que en todos estos movimientos de carácter ideológico, que sin duda alguna tienen un componente guerrero serio, pues aparece una nueva Inquisición. Digo una nueva Inquisición porque, claro, en la tradición filosófica, cuando se planteaba hablar de la categoría más importante, la categoría racional, más importante que tenía la filosofía desde el mundo antiguo hasta el 20, pues ¿qué categoría tenía? ¿Qué concepto teníamos? Pues el concepto de teos, de Dios, de absoluto, de horismos, de lo separado. O sea, todo aquello que le dábamos unos atributos de carácter racional. Bueno, hay una serie de filósofos que dicen, yo voy a negar esto, y a lo largo de toda la historia. ¿Y qué formas de negar hay a Dios? ¿Qué formas de negar el absoluto? ¿Qué formas de pensar el absoluto hay? Pues solo hay dos formas de negarlo. Decir que Dios no existe o decir que Dios está en todas partes, que fue un inteligente filosofema de Spinoza. Algo parecido sucede con esta guerra, supuesta guerra de los sexos. Digamos, ¿cómo negamos el sexo? Pues diciendo que todo es sexo o que no existe el sexo. Pues a partir de ahí, pues evidentemente nos encontramos con una nueva Inquisición. Si todo es sexo, pues mire usted, esto, ¿qué le llama esto de sexo? Como los primitivos que aman tanto la tierra, que hacen un agujero y copulan con ella. Es el tabú del incesto con la tierra, todo primitivo. Bueno, pues muy bien, si usted cree en eso, créalo. Pero, oiga, no se lo imponga a nadie, ¿eh? Porque si usted se lo impone, la cosa ya es más seria. Es más seria porque viviríamos, y en buena medida es en lo que vivimos, en sociedades encanalladas. Una sociedad encanallada es una sociedad relativamente sencilla de entender, ¿eh? Todo aquello que es anormal, hacerlo pasar por normal. Claro, eso es pura ideología. Por tanto, creo que la conversión en ideología de un asunto tan grave como es el género de la persona, pues es eso. Y sobre todo, en segundo lugar, la indoctrinación forzosa a cargo de los presupuestos generales del Estado de esta ideología, esto ya me parece una cosa mucho más seria. Y bueno, naturalmente hay mucho macho alfa pues por ahí tirado, o sea que, en fin, es un mal profundo de nuestra cultura. Y también hay mucha feminista de mamandurria, perdón por la expresión, ¿no? Entonces, de todos modos, hay algo que me espanta mucho más que todo esto. Es el sí pero no, ay, este tema, ¿cómo lo vamos a tratar?, etcétera. Me parece que someter el género, el sexo, a unas lógicas jurídicas, unas lógicas sociales, incluso unas lógicas, entre comillas, culturales, que es en el último término el mensaje devastador de la identidad, de la inidentidad, me parece que esto sobrepasa cualquier principio lógico, ¿no? Y sobrepasa, sobre todo, lo que me parece que hay que poner pie en pared en la llamada desnaturalización del sexo o desbiologización del sexo. Fíjate, en Agapito lo que dice, en un contexto de guerra contra el sexo o de guerra de los sexos, donde el Estado, el derecho, de nuevo, es utilizado como una herramienta para hacer esta guerra, ¿no? Donde además lo que se ha desnaturalizado también es la educación sentimental, que es devorada, ¿no? por una educación sexual, una pretendida educación sexual, ¿no? Bueno, esta es la clave. La educación sentimental prácticamente, pues yo creo que ha desaparecido. Y en la educación en los afectos, la educación en los sentimientos, en algo tan complicado como esto, la educación es, pues básicamente, dos cosas, libertad y disciplina. Ha sido devorado por el Estado porque ha entrado en la parcela más íntima del ser humano, ¿no? Y entonces estamos asistiendo en las últimas décadas a un proceso de devaluación, de desprecio de los grandes sentimientos, de los grandes afectos, que es terrible, ¿verdad? Imaginad pues, los millones de personas que tragan con lo de la desnaturalización y con la desbiologización. Es decir, es la reducción del eros a una lógica social, a una lógica artificial, a una lógica todavía mucho más grave, jurídica. Esto es lo que hizo el franquismo en una época con una ley de vagos y maleantes y homosexuales. Decían cómo tenían que comportarse. En eso estamos. Esto ha habido un revival en ese punto. Entonces yo creo que lo más peligroso, la amenaza más peligrosa a la que asistimos es a la desaparición de los últimos reductos de nuestra intimidad, de la sexualidad. La sexualidad puede ser objeto de literatura, de arte,
La porno es eso. Pero claro, cuando legislar sobre el mundo de los deseos es terrible. Este asunto del amor absorbido por la ideología o la legislación que define cómo debemos mantener nuestras relaciones más íntimas, me parece que ha sido un tema recurrente en alguno de tus libros, en los que precisamente también te has hecho cargo del cine, el libro aquel sobre Garci, o este más reciente sobre el cine de Gonzalo, ¿cómo se llamaba? La razón alegre. La razón alegre, claro, dedicado al cineasta que hace pensamiento insurrecto, no lo olvides. Bueno, yo no me he hecho cargo, Nebenbei dirían, un alemán, ¿no? De paso, ¿no? Yo no quería construir ninguna teoría del amor, lejos de mí, pero sí que estos dos cineastas, hay en todo su cine una reflexión, un pensamiento alegre además, sobre el amor. Bueno, desde Frente al mar y así se rodó Carne Quebrada. Sin duda alguna es una reflexión sobre el erotismo, es decir, porque el amor es individual, el amor es interpersonal, es exclusivo, que no posesivo, ¿no? Y no puede examinarse con lógicas, pues eso, sociales, jurídicas, y en estas películas, y en buena parte del cine de Garci, cuando yo hice no lo sabía, no me di cuenta, pero incluso del sentimiento se llama, y es del sentimiento pues, más importante, del sentimiento amoroso. Sin duda alguna, ahí nos encontramos las dos grandes reflexiones en nuestro cine contemporáneo sobre el sexo, sobre el amor, sobre el eros. Es decir, sobre aquello que Lope de Vega llamó el afecto temporal, pero que vivimos como si fuera eterno. Entonces, en estas obras, yo he observado que cómo conviven, a veces de modo muy complicado, a veces de modo tortuoso, el eros, el sexo, la coalescencia que lleva de todo eso con lo social también, a veces, con la imaginación. O sea, cómo se transforma un asunto fisiológico en un asunto imaginativo, maravilloso, grandioso. Sin duda alguna, ahí es donde podemos ver que nunca, creo yo, podemos confundir la multiplicidad animal con la pluralidad humana. La pluralidad humana, incluida la variedad erótica de cada individuo, es imposible reducirla a la multiplicidad animal. O dicho de otro modo, nadie es igual en sexo y en el amor. Y si nadie es igual, ¿cómo va a venir una lógica jurídica a decirme cómo tengo que comportarme yo? Creo que pensar y repensar ese mundo, esas relaciones, esos límites, a veces no límites, sino posibilidades entre el eros, el sexo y el amor, y la amistad también, pues me parece que sí es uno de los componentes fundamentales del pensamiento contemporáneo. Si tuviéramos que buscar un ámbito de reflexión común, este sería uno. O dicho de otro modo, en materia de sexo nadie sabe dónde está. Eso lo dice en una obra portentosa don Miguel de Unamuno, El sentimiento trágico de la vida de los hombres y de los pueblos, lo deja muy claro. Mire, siempre que hablamos del amor, tenemos presente a la memoria el amor sexual. El amor sexual. El amor entre hombre y mujer para perpetuar el linaje humano sobre la tierra. Y esto es lo que hace que no se consiga reducir el amor ni a lo puramente intelectivo ni a lo puramente volitivo, dejando lo sentimental, o si se quiere, sensitivo de él. Y concluye, porque el amor no es en el fondo ni idea ni volición, es más bien deseo, sentimiento. Es algo carnal hasta en el espíritu. Gracias al amor sentimos todo lo que de carne tiene el espíritu. El amor sexual es el tipo generador de todo otro amor. Esta es la conclusión. Es decir, y ahí se reivindica un individuo, una persona, con unas características, con unos atributos. Perdón por los atributos, pero ahí aparece el individuo. Ahí tenemos a Hölderlin. Creo que el poeta, hay un verso que dice, dejar que el deseo más noble sea el más libre. Sí, unos versos maravillosos de Hölderlin que me recuerdan de nuevo a la máxima que está reflejada en el título de esa película de Gonzalo. Dejen de prohibir, que no alcanzo a desobedecer todo. Quiero decir que sería también una sentencia... Sí, eso hay que dejar de prohibir y además, no solamente dejar de prohibir, además tenemos que presentar qué somos nosotros. Es decir, aquí es importante la memoria y recordar y memorizar hasta la saciedad y decir, ¿qué defiende usted? Yo no soy, como Musil decía, un hombre sin
atributos. O sea, no el ser humano, los hombres, los seres humanos, tenemos que defender, y tengo decálogos para dejar y Pues tomar. danos un decálogo, Agapito. Bueno, pues un decálogo es la autonomía moral. Sí, tenemos que decir siempre a la autonomía moral. 2, la autocrítica siempre tiene que ser nuestro principal nuestra principal referencia intelectual. Tenemos que permanentemente insistir, el pensamiento no es nada más que matización y no blanco o negro. La diferencia nos enriquece. Claro que la diferencia nos enriquece. Nos tenemos que acercar, nos acercamos precisamente por la diferencia a lo extraño y a lo débil. Y tenemos que rechazar siempre los estereotipos a la hora de pensar. El individuo es algo más que un mero ejemplar de una puñetera especie, perdón. Y no tenemos que pensar tampoco utilizando esos conceptos jerárquicos como ya sé yo de dónde viene este es de buena familia, ya me huelo yo esto, ¿no? Viene de procedencia muy baja, ya he escrito tal cosa. No pensemos con conceptos jerárquicos. No creo que el famoso término medio, además, ¡oh, qué horror! El famoso término medio no tiene por qué ser lo mejor. ¡Qué horror con eso!, ¿no? Y tampoco tenemos por qué culpar a los otros por aspirar al poder, aunque nosotros, pues no lo aspiremos, ¿no? Pero no hay que medir al hombre por su fama o por su éxito, pero bueno, tampoco critiquemos al que aspira al poder. Ese sería un primer decálogo, vamos, pero tendría más, si queréis, es decir, vamos a ver, ¿cómo no? Y hablando en filosofía, y esto es el primer mandamiento, la primera retaila, vamos, yo qué sé, no sé cómo llamarle, es decir, no admitir argumentos de autoridad nunca. Si hablamos del sexo, del amor, bueno, no sabemos lo que es normal en la sexualidad, nadie sabe lo que es la normalidad en la sexualidad. Bueno, no rechazar a nadie con sensibilidad y fantasía. Y también reconocer que nuestras vidas emocionales pueden ser muy complicadas, a veces son tortuosas, pero practicamos la compasión, eso que dicen los alemanes, la Mitleid, sin reflexionar, ¿no? Tampoco la superstición, pues no determina la acción. En fin, respeto a los supersticiosos, no, muy poco. Pero la superstición no determina la acción. Jamás vamos a rechazar por destructiva las actividades críticas. Admitámoslas, que vengan aquí, hablemos. Y también, pues como se dice normalmente, los fines son tan importantes como los medios. Y los hombres nunca son considerados como medios. No se complace tampoco, en fin, en seguir a los hombres fuertes y conductores de pueblos. Y tampoco es menester, hay que rechazar la descripción de las bajas perversiones, ¿no? Y bueno, cuando intentamos persuadir, hablar con el otro, pues hemos de evitar no manipularlo. Y ese tipo de gente, pues a veces superficialmente son inadaptados por sus modos de vestir, por sus modos a veces de pensar, porque son políticamente incorrectos, van a contracorriente. Pero hombre, esa gente nunca admite, en fin, en el plano político no admite políticas delirantes, nunca, ¿no? Tampoco es, ya os digo, superficialmente puede ser un inadaptado, pero lo más importante es que reconocer que tampoco la exageración sobre la pulcritud o sobre el orden, tampoco eso hay que exagerarlo, le parece ridículo. Y en fin, yo diría que en estos decálogos a mí me interesa mucho que yo no creo que el pesimismo sea decadente. El pesimismo puede ser teórico, intelectual y que confluye a veces y hay que hacerlo convivir con el optimismo de la voluntad, pero el pesimismo no es decadente y desde luego hay que rechazar. Yo no voy jamás a profesar con los optimistas políticos estos que todo está bien y el futuro no lo van a traer, nada. Y finalmente, pues yo creo, finalmente habría 3 principios que para mí son fundamentales. Es actuar siempre críticamente y públicamente dentro del interior de su grupo. Esto sí que me parece muy serio, ¿no? Y claro, eso, reitero, significa también, y sería un principio, el retorno a la educación. La educación ha desaparecido, la educación como disciplina ha desaparecido y como libertad. Yo creo que la educación es clave como libertad y disciplina. Serían las 2 caras de una misma moneda. La educación que no es para la mejora no sirve para nada. Y finalmente, si esto tuviéramos que llevarlo, si tuviéramos que, en fin, jugar, decir, ¿y esto en qué sociedades se lleva? Pues, ¿cómo lo podría llevar usted? ¿Cómo se comportaría usted con los otros? Bueno, valorando lo que tiene la prudencia política de importante, de bueno, de ser prudente, pero claro, no confundir la prudencia política con la pusilanimidad. Entonces yo creo que ahí hay un principio que los griegos lo vieron muy bien, que es el principio de la autolimitación.
La autolimitación yo creo que es la base en política, es una de las claves. Si no te autolimitas, aquí no hay posibilidad de construir bienes en común con nadie. Pues eso es, yo creo que, en fin, ya no tengo más, ¿no? Es decir, podría seguir con esos catálogos. Casi mejor no sigas. A mí me resulta muy difícil estar de acuerdo con algunos de ellos. Con buena parte de ellos. Pero bueno, con algunos otros podría comulgar. En todo caso, ¿qué forma de sociedad se podría construir aparte o sobre la base de ese catálogo de principios que acabas de proferir? Bueno, yo creo que pues, las sociedades... voy a decir una cosa, bueno, que me creo mucho, porque es lo que he utilizado en unos cuantos libros, ¿no? Pues es la sociedad babélica. Perdonad que sea incorrecto en la cita. Está en el Génesis, está en el Génesis, yo qué sé, 11:1-9 me parece, ¿no? Que es cuando llega y dice, estos están construyendo una torre para llegar al cielo, yo los voy a confundir a todos. Eso es la sociedad babélica. La sociedad babélica es en buena medida en la que vivimos. Estos hombres tienen distintas lenguas, distintos pareceres, distintas opiniones. Es decir, el catálogo del individualista, los catálogos de los individualistas, del individualista radical, solamente tienen viabilidad en sociedades babélicas, en sociedades conflictivas, en sociedades desasosegantes. O sea, y además eso no se puede cerrar, esto es muy importante. Dicho de otro modo, la sociedad como totalidad homogénea, eso ha desaparecido. Ha cedido hace mucho tiempo, casi desde Babel, ¿no? O tiene que ceder ante la pasión por la libertad. ¿Y por qué la libertad? Por la libertad subjetiva. La sociedad antagónica no puede ser reducida nunca a nada, sino es al precio de eliminar la propia libertad de sus miembros. Yo creo, bueno, claro, aquí toca ahora, ¿dónde la matamos, no? Es decir, ¿y esta sociedad babélica dónde se da? Pues nos podrá gustar más o menos las sociedades en las que vivimos, pero desde luego esta sociedad es mejor que una sociedad totalitaria. Las sociedades, creo que esto es importante reconocerlo, es importante insistir sobre ello, es importante decir que Babelia, la sociedad dividida, la sociedad es dividida, fundamentalmente dividida. En cualquier caso, no puedes renunciar a la gran tradición que reconoce en la comunidad o en la política la fuente de la dignidad y de la constitución del individuo. Sí, eso es la política. Bueno, a lo largo de... Eso es la política democrática, naturalmente. Quizá yo he olvidado algo que es fundamental. Es decir, cuando Aristóteles, en el libro primero de la política, ¿no?, dice aquello de todo ser humano es un zoon politikon, o sea, es un animal político, y claro, viene la pregunta, ¿no? Y, oiga, ¿por qué es un animal político? Claro, es un animal político, lo dice también Aristóteles, y desde entonces en ello seguimos, ¿no? Porque tiene capacidad de palabra, de habla. Entonces, aquí aparece la política. Es cierto que los grandes teóricos del siglo XX, hay un teórico del siglo XX terrible, ¿no? Carl Schmitt, que vivió mucho tiempo en España después de la Segunda Guerra Mundial, incluso hizo una constitución para Hitler, luego él, pues bueno, rectifica, etc. ¿Qué es la política para este hombre? Que practica muchísima gente, y lo que se practica, pues esa concepción, perdonadme que sea tan brutal, ¿no?, que haga en fin, casi una parodia de lo que sería Carl Schmitt. ¿Qué es la política? Pues es la dialéctica entre el amigo y el enemigo. Y en esa dialéctica hay que matar al enemigo y hacer política para el amigo. Es terrible. Cuando le preguntaban a Schmitt, oiga, ¿y esto dónde se ha llevado a cabo? Y dice, esto quien lo ha desarrollado mejor han sido los comunistas, han matado a todos los enemigos, directamente, ¿no? Me parece que la dignidad de la política en nuestra época proviene fundamentalmente que deja de ser el arte de ganar o perder el poder para pasar a convertirse en otra cosa. Se transforma en un juego donde todos nos jugamos el porvenir de los seres humanos y donde todos podemos participar. Eso ya es un cambio en la política, en la modernidad, en nuestra época. Es un juego que jugamos entre todos y que exige naturalmente siempre un mínimo de libertad. Aquí en la política es importante hacerse cargo de lo que ha sucedido. Aquí hay una filosofía de la historia,
una teoría de la historia, en realidad es una teoría política. Si no, no podemos empezar a decir cuáles son nuestras grandes construcciones teóricas hoy. Bueno, yo he hecho estas dos grandes construcciones. La segunda, que es a la que yo practico, a la que yo aspiro, siempre se va a encontrar con una objeción que viene hecha en el mundo antiguo. Pues los que no querían participar en política en el mundo antiguo pues se retiraban a lo privado. El propio Epicuro ya decía: bene visis qui bene latui, vivió bien quien vivió privadamente, el que desaparece, el que se larga, el que... Bueno, en las sociedades contemporáneas pues eso se ha llamado el individualismo privatista, ¿no? Es decir, el individualismo de apartamento, el no relacionarse con nadie, y bueno, y tiene un gran éxito, un grandioso éxito. Y sin duda alguna el crítico siempre con el cual tenemos que dialogar, un crítico genial, un crítico que yo adoro, ¿no? Sin embargo, sé que reconozco sus límites, pues es que es Nietzsche, ¿no? El nihilismo nietzscheano, que era, oiga, mire usted, no podemos construirnos en lo público. Y lo mismo que decía Epicuro, que se retiraba a lo privado, pues también ahora Nietzsche dice, si es bueno, si es común, no puede ser público. Terrible. O sea, ya no se puede hacer una crítica más radical al sistema político en el que estemos, ¿no? Sin embargo, yo creo que Nietzsche tiene unos límites que vemos permanentemente, continuamente. Es decir, el primer límite es que todos queremos afirmar, no solamente negar, sino que yo he defendido aquí que la base del pensamiento es el escepticismo y cuanto más radical, mejor. Sin embargo, es un momento del pensamiento porque lo que queremos es afirmar. O sea, el ser humano afirma. Entonces, yo creo que en una sociedad donde no hay tranquilidad histórica, perdonadme que lo diga así, desasosiego es la sociedad a la que yo aspiro. O sea, una sociedad que no tiene tranquilidad histórica, que es desasosegante, es la que permite que se desarrolle el individuo y la que permite coyunturalmente, de modo, en fin, yo diría, renovando siempre el compromiso con el otro o con los otros. Solo en las sociedades babélicas, solo en las sociedades abiertas, solo en las sociedades donde tú construyes tu libertad, te permiten tu libertad, que es libertad subjetiva, libertad radical, libertad incluso salvaje, incluso libertad indómita. Es decir, libertad, naturalmente, la primera de todas es la libertad de conciencia. Solo ahí, en esas sociedades, podemos resolver nuestros problemas. Pero ¿dónde, efectivamente, dices, dónde hallar esas energías? Dicho de otro modo, ¿no? Entre ese individualismo privatista o un universalismo ya de carácter totalitario, ¿dónde están las fuentes? Pues mira, precisamente esa cita de Nietzsche está en el acápite de tu libro La escritura de la política, que está aquí. Dice, me he esforzado por explicar una emoción que me ha atormentado con frecuencia. Mi venganza es sacarla a la luz pública. Esta cita de Nietzsche, ¿no? que decías tú, Felipe. ¿Dónde están las fuentes de esas energías? Pues las fuentes de esas energías están en el yo. Están en nosotros mismos. Están sobre todo en la capacidad de negación. Dejar de prohibir, que no tengo tiempo. Esa es la primera fuente. Por eso, cuando comenzábamos esta charlita, pues yo decía, bueno, eso es el sacrificio personal, ¿no? Es la negación sobre la negación, nihilismo sobre nihilismo. Asumamos eso, lo que os decía antes, que el nihilismo es un acontecimiento histórico. Hay un verso de Cernuda, terrible, ¿no? Un verso no solo nihilista, más que nihilista, cuando decía, ¿cómo llenarte soledad, sino contigo misma? Eso hay que tomárselo muy en serio. Es una crítica muy seria, mucho más al sistema liberal, o a la política, si quieren, cómo no podemos construir con otro. Hay que tomárselo muy en serio, reconociéndole todo lo que tiene ese verso, pues de un contenido, en fin, muy radical, íntimo, filosófico, porque busca la última intuición, el último aliento del ser humano. Y entonces apela al silencio. Y sin duda alguna, cómo salir sin duda alguna, de una posición pues que
puede llevar fácilmente pues, a todo lo que todos sabemos, ¿no? A la desaparición, al suicidio, bueno, al suicidio incluso intelectual. Es decir, yo comprendo que el hombre siempre, el ser humano, recobra en buena medida en la soledad aliento para vivir. O sea, creo que la soledad es fundamental como un aliento para seguir viviendo. Pero eso se renueva. ¿Cómo renovar esa soledad? Es decir, ¿cómo construir una democracia de solitarios solidarios? Pues ese es el camino. Es decir, una sociedad que quiere construir en fin, la posibilidad de convivir con otro solitario, solo hay un sistema. Estás afirmando entonces que la libertad, más que ser el fundamento de la democracia, se confunde con ella. Sí, siempre que... claro, nosotros estamos seres ya muy evolucionados, que digo muy evolucionados, no tan evolucionados, yo creo que no, que todo es empeorable. Pero somos seres muy evolucionados para conocer que si la historia nos puede enseñar algo. Entonces la historia nos enseña el acontecimiento democrático, que es el acontecimiento de la libertad. Pero tomarnos muy en serio que la libertad no es algo externo que alguien nos da, ni que alguien nos garantiza, ni que alguien nos proteja. La libertad es sobre todo un sentimiento, un afecto, una voluntad. La libertad es un deseo. Si uno no quiere ser libre, si no desea ser libre, no consigue ser libre. Entonces, aquí la libertad ya aparece como un hecho. Dicho de otro modo, la libertad no es solamente una conquista del ser humano en determinadas sociedades. La libertad no es solo un supuesto de esas sociedades a la sociedad que ha apelado, a la sociedad abierta, a la sociedad, si queréis, libertaria, a la sociedad democrática en ese punto, sino que además la libertad es un deseo. Es el deseo de ser libre. Y el deseo nunca, un deseo nunca se satisface. No hay... Lo único que podemos alcanzar satisfacción a lo mejor es encontrar alguna buena idea, eso es lo único que nos puede satisfacer, pero el deseo de ser libre, eso no desaparece. Hay una frase de la señora esta, la discípula de Ortega, genial, de María Zambrano, que es genial, dice, la esperanza rescatada de la fatalidad es la verdadera libertad. Es decir, hemos de encontrar la libertad en el destino, o sea, eso que ha hecho el pensamiento moderno, clásico, que es separar el mundo natural del mundo moral. Darle a la categoría de destino, decir, bueno, esto es algo inapelable, el cual no podemos pasar. Bueno, existe un destino que es fatal y que eso no se puede superar. Si alguien me dice, cruce usted esa pared, pues no puede cruzarla. Pero hay otra idea de destino, que es hacerse cargo uno de su destino. Es decir, de hacerse cargo uno de su destino es saber cuáles son sus límites, pero también saber cuáles son sus posibilidades. Y entonces, ahí aparece una idea de libertad como esperanza, ¿no? Bueno, Ortega lo ha dicho también de múltiples maneras, ¿no? Pero de todos modos, nadie ha pensado la libertad en estos dos pensadores. Bueno, también podríamos utilizar quizá un pensador mexicano, un gran discípulo de Ortega, como es Octavio Paz, un gran discípulo, uno de los más grandes discípulos que tuvo Ortega. Dijo, si es por lectura, yo soy su primer discípulo, es otro premio Nobel. Albert Camus, que cuando se estrella llevaba en el agua entera El hombre y lo divino, de María Zambrano. ¿Qué nos están estos pensadores, ese pensamiento de la libertad, qué están pensando? La libertad indómita, la libertad salvaje, la libertad del individuo, incluso en las condiciones, diríamos ahora, más no desesperanzadas, sino en el destino. Encontremos en el destino, o sea, en la fatalidad, allí incluso en los peores momentos donde no podemos ejercer la libertad, donde se nos está reprimiendo, ejerzamos nuestra libertad. Hay reflexiones maravillosas dentro y fuera de España después de la Guerra Civil. Se llevaron a cabo reflexiones impresionantes, es decir, muchos pensadores dijeron, pero bueno, vamos a pensar por qué nos hemos matado como animales. Los españoles siempre nos matamos entre nosotros, ya sabéis que es la diferencia con el alemán. El alemán mata a otros, pero nosotros nos matamos entre nosotros. Era una diferencia que me hacía siempre en una entrevista que hice, la última entrevista a Julián María, muy simpática, muy cachondo, me decía, bueno, Pito, nosotros tenemos una diferencia cuando nos dicen que somos bestias, sí, pero nos matamos entre nosotros, los alemanes, bueno, algunas veces, perdón, él era muy germanófilo como yo, pero en fin, tenemos que reconocer esto, o sea, nosotros sí que nos diferenciamos, es decir, aunque naturalmente también los españoles, los alemanes, los franceses, todos los europeos en general, tenemos una doble identidad, la identidad nacional y la identidad europea, y se construyen permanentemente, paralelamente, ¿no? Es decir que... Pero, pues nos guste o no, el peor régimen es la democracia, incluso la democracia que tenemos, pero es mucho mejor
que el totalitarismo. Entonces, siempre que pensamos la libertad, siempre que pensamos la democracia, tenemos que pensarla con su otra cara, con su cara perversa, que es la cara totalitaria. ¿Cómo definimos una sociedad totalitaria? Pues aquella sociedad donde el poder se identifica, se confunde con el saber, con el conocimiento, y además se confunde con el derecho. Es una sociedad totalitaria, las sociedades del uno. Es decir, claro que tenemos en las sociedades democráticas elementos del totalitarismo, esa confusión del saber, el poder, el derecho. Usted tiene que hacer este tipo de cine, usted tiene que hacer este tipo de libro. A usted lo que hago es privilegiarle para que investigue en políticas de género. A usted no, si usted investiga sobre el carbón no le voy a dar nada. Es decir, el poder es terrible, es decir, se confunde con el saber. Incluso a usted le voy a dar el título para que acredite a otro que sepa, ¿no? La acreditación, las acreditaciones. Recuerdo que ahora que hablas de esto, que en la tercera edición, creo, de tu libro Modernidad, Historia y Política, Julio Quesada te advertía, después de elogiar el libro, te advertía, sin embargo, de que en tu crítica a los totalitarismos te habías olvidado del comunismo, acentuando la crítica, digamos, al fascismo. A mí se me ocurre que se te olvidaba por entonces también criticar el totalitarismo democrático, el fastidemo bolchevismo. Bueno, muy fuerte es esto. Dice... Lo último no lo admitiría, querido Fernando. Yo creo que sí, hombre, claro que hay un elemento totalitario. Hombre, creo que no se me ha olvidado, Fernando, es decir, si he criticado el totalitarismo o los elementos totalitarios que hay en las democracias, pues, en fin, yo te remitiría a algunos libros míos, ¿no? Es decir, te dejo muy claro eso, El poder en vilo, El vértigo de la democracia, La escritura de la política. Tampoco creo que haya, en fin, los elementos totalitarios tampoco creo que queden muy bien en algunos libros, como el libro que le dediqué a Ciudadanos, o a Podemos, o a estos libros. Es decir, que en eso yo he sido muy duro. Es más, mi propia vida es muy interesante, ¿no?, para analizar que, por eso, por condenar los elementos totalitarios en las sociedades democráticas, pues somos insurrectos, ¿no? Somos heterodoxos, estamos aquí, ¿con dónde vamos a estar? Con los pelayos. Y esto también aquí es donde nosotros, los españoles, hemos hecho grandes avances en el pensamiento. He citado a algunos autores, en fin, del siglo XX, que se han adelantado a la crítica al totalitarismo contemporáneo, es decir, antes de que se dé el totalitarismo incluso. Es Ortega en este punto, maravilloso cuando al comienzo de la obra de Ortega, digo, ya en el año 17, 18, si no antes, pero dice, la gente se enfada cuando no, en fin, nuestros derechos son todos iguales. Dice, pero claro, la gente no se enfada cuando a los desiguales nos tratan como iguales. Oiga, ¿qué está diciendo Ortega? Respeto a la diferencia. Eso es el plebeyismo. En las sociedades contemporáneas no tenemos por qué hablar de totalitarismo, podemos hablar de sociedades plebeyas. Oiga, si usted no me trate como porque soy desigual, entonces si me trata como igual, volvemos otra vez a un tema clave. Como en las sociedades contemporáneas el intento del poder siempre es convertir la pluralidad en multiplicidad animal. Yo tengo, en mi opinión, las sociedades abiertas, las sociedades conflictivas, las sociedades sosegantes, lo que respeta es, por un lado, en su imaginario, en su construcción, tiene que tener siempre, por un lado, el conflicto permanente entre sociedad civil y poder o Estado. De ahí que el Estado siempre lo que quiera es controlar la sociedad civil. Y la controla, bueno, en España, bueno, en muchos lugares, es decir, las famosas ONGs, las organizaciones no gubernamentales. Y uno dice, pero ¿cómo que no gubernamentales? Si esta lo que recibe es una subvención de tal otro, ¿no? Pero en las sociedades democráticas eso funciona en la imaginación. O sea, aunque no exista esa sociedad civil, el problema es que en el totalitarismo comunista es imposible plantearse eso. Es imposible incluso plantearse en la cuestión de la legalidad o de la legitimidad. Claro, entonces nosotros somos sociedades mucho más avanzadas desde este punto de vista, ¿no? Es decir, no solamente, como se dice, en libertades individuales, sino en libertades sociales, y no solamente en libertades que pudiéramos llamar de carácter político, público, sino en la libertad de desear ser más libre. Este es el elemento clave. ¿Y qué lugar ocupa aquí, Agapito, la filosofía española en esta tradición de la libertad, ¿no? ¿Cómo articula el pensamiento hispánico este deseo? Este deseo, la división, la indeterminación, la paradoja, la incertidumbre, eso que nunca se puede cerrar,
Pues yo creo que tenemos pensadores para dejar y tomar, pero nuestra filosofía es liberal, que más que liberal, es libertaria, ¿no? Voy a poneros un ejemplo de un filósofo que, bueno, mucha gente lo puede... Es un filósofo que muere en 1912, es uno de los grandes genios de la filosofía española, que llega a decir una cosa... Bueno, ha escrito un libro que se llama La historia de los heterodoxos españoles, pero esos heterodoxos, esa obra está escrita por un ortodoxo, no por un dogmático, por un ortodoxo, que pasa por ser ortodoxo. Estoy refiriendo a don Marcelino Menéndez Pelayo. Claro, todo el pensamiento insurrecto, todo el pensamiento a contracorriente, si queréis, la forma de acercarse don Marcelino Menéndez Pelayo al pensamiento heterodoxo es una genialidad. Él nos ha descubierto heterodoxos y heterodoxos. Hablaba incluso con Cánovas del Castillo, y Cánovas del Castillo decía, he encontrado un heterodoxo, pues démelo usted y tal. Entonces uno puede decir, es heterodoxo en términos, ¿qué concepto de heterodoxia utiliza? Bueno, pues sí, a lo mejor no era muy cristiano, se hizo protestante, se hizo luterano. Gracias a don Marcelino conocemos esa inmensa historia de los heterodoxos. O sea, cuando uno se levanta y uno va a leer, pues un heterodoxo, yo qué sé, voy a poneros un ejemplo de heterodoxia. Vamos a buscar a un tipo malvado, perverso, inteligente como él solo, porque siempre don Marcelino puede decir, entra y comenta, bueno, este hombre pues pues era luterano, tal, pero luego empieza a valorar su obra intelectual. Y claro, es difícil no comulgar con don Marcelino Menéndez Pelayo. Pongo un ejemplo, y con esto concluyo. Don Marcelino se plantea en la historia de los heterodoxos rescatar una figura, él fue incluso el editor de sus obras más pornográficas, el Petronio, por ejemplo. Es una figura muy querida en Sevilla, don José Marchena. Entonces, ¿qué dice de Marchena Menéndez Pelayo? Os voy a leer la cita, si la tengo por aquí, porque es muy interesante. Dice, antes de cumplir al presentarla, bueno, Marchena, como sabéis, pues era un afrancesado, a los 20 años se marcha de España, es asesor de Napoleón Bonaparte, se codea con Mirabeau, etc. Está en el núcleo duro, está con Pepe Botella, tiene una obra muy importante también, Marchena. Entonces, ¿cómo nos lo presenta? ¿Cuál es la presentación que hace don Marcelino de este hombre? Pues antes de cumplir los 20 años, hacía ya profesión de materialista e incrédulo, y era escándalo de la universidad. No eran mejores que él casi todos sus condiscípulos, los poetas de la flamante escuela sevillana, pero disimulaban mejor y se avenían fácilmente con las exterioridades del régimen tradicional, mientras que Marchena, ardiente e impetuoso, impaciente de toda traba, aborrecedor de los términos medios y de las restricciones mentales, indócil a todo yugo, proclamaba en alta voz lo que sentía, con toda previsión y abandono de sus pocos años, y con todo el ardor y vehemencia de su condición inquieta y mal regida. Y concluye don Marcelino, decidan otros, ¿cuál es más funesta, la impiedad mansa, hipócrita y cautelosa, o la antojadiza y desembozada? Yo solo diré que siento menos antipatía por Marchena revolucionario y jacobino que por aquellos doctos clérigos sevillanos afrancesados primero, luego fautores del despotismo ilustrado y a la postre moralistas, utilitaristas, sin patria y sin ley, educadores de 2 o 3 generaciones doctrinarias. Pues eso es, ser español es saber convivir, vivir con el enemigo. Don Marcelino. Pues estupendo. Muy bien, corte.